Hoy es noticia, 7 de la tarde con 12 minutos, y es noticia también en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que aprobó el proyecto de incremento del MEPCO presentado por el gobierno. Todo lo reportea como siempre en terreno de manera perfecta Giselle Vergara, que está ahí en Valparaíso en el Congreso. ¿Cómo estás, Giselle? Buenas tardes. Hola Mónica, buenas tardes. Así es, porque era un proyecto que se iba a presentar durante la jornada del lunes. Finalmente se posterga para que hoy finalmente el gobierno ingresara este proyecto de aumento de recursos al MEPCO, el mecanismo de estabilización de los precios del combustible, que durante esta jornada se trabajó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Finalmente fue aprobado. Con esto, ¿qué es lo que ocurre? Si bien durante el mes de marzo ya se habían inyectado 750 millones de dólares a este fondo, lo cual no fue suficiente porque los precios de los combustibles a nivel mundial se han incrementado de manera considerable. Lo que se pensaba que con este incremento que se realizó durante el mes de marzo alcanzaría para más meses, lo cierto es que así no ocurrió. Y a fin de generar una ayuda que permita que la gente en la casa, en los bolsillos de todos los chilenos, nos veamos incrementado el precio de los combustibles, se presenta este proyecto que pretendía inyectar 1.500 millones de dólares más para llegar así a los 3.000 millones de dólares, un proyecto que se aprueba en la Comisión de Hacienda durante esta jornada y que deberá ser revisado en la sala de la Cámara de Diputados ya durante la próxima semana, porque recordemos que durante la jornada de mañana no hay sala porque se realizará la cuenta pública y ya quedó para el lunes porque es un proyecto que ingresó con suma urgencia acá al Congreso. Revisemos declaraciones del ministro Mario Marcel una vez terminada esta comisión, que entrega detalles de este proyecto y de lo que se aprueba finalmente durante esta jornada. Revisemos. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ha analizado y aprobado en general y en particular el proyecto del Ejecutivo que amplía el margen de recursos para la operación del MEPCO, el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, que se aplica, ¿cierto?, como sabemos, a los combustibles para uso vehicular, y que al mismo tiempo modifica dos parámetros de la operación de este mecanismo, uno de ellos referido al margen de ajuste mensual, y el otro referido a la aceleración de los ajustes de precios en caso de que se agoten el uso de recursos del fondo. También durante la jornada tuvimos declaraciones del presidente de la Comisión de Hacienda, Jaime Naranjo, también del diputado Alexis Sepúlveda, que se refirieron a este proyecto que permitirá que finalmente el precio de los combustibles no pueda llegar incluso a los 400 pesos, de no haberse presentado un alza bastante importante, y con lo que se está desarrollando probablemente esto será aprobado en la Cámara de Diputados. Pasemos a revisar sus declaraciones. La única modificación es que el techo del rango, que hoy día es aproximadamente 6 pesos semanales, se va a incrementar alrededor de 12, por una cuestión muy sencilla. El país ya ha inyectado muchos recursos, más allá de los previstos este año, y por consiguiente, de alguna manera, el público, los consumidores van a tener que empezar a asumir esta alza del costo del combustible. Y en ese sentido creo que es muy importante que las chilenas y chilenos comiencen a cambiar los hábitos de consumo de combustible. Los recursos que teníamos aprobados, la estimación es que de aquí a 2 semanas de junio se deberían agotar y por lo tanto generarían un incremento cercano a los 400 pesos por litro. Entonces era necesario, urgente, el gobierno así lo visualizó, era evidente de que era necesario complementar y con una inyección de recursos potente que permita obviamente sostener el MEPCO y no estar cada tiempo corto, digamos, teniendo que venir al Congreso a presentar un proyecto. Así que por lo menos tenemos la tranquilidad de que efectivamente el gobierno está actuando con recursos, son recursos importantes sin duda. Inyección de recursos que
Fue valorado por estos diputados, pero que también recibió críticas porque si bien frenaría un alza considerable del precio de los combustibles, también redondea, por decirlo de alguna manera, lo que ocurre semana a semana con el reajuste de estos precios. Si ya eran 6 pesos semanales, van a llegar de manera totalitaria a 12 pesos de manera semanal, pero esto es una cifra que se mantiene y se estanca gracias a esta inyección de recursos. Pasemos a revisar. Si lo sacamos hoy, va a ser 12 pesos, o sea, el doble que va a tener que pagar el consumidor de lo que pagaba hace 2 semanas atrás. Y eso significa que va a aumentar la inflación, va a aumentar el peso, el costo a mí de bolsillo, y el médico no va a ayudar fuertemente a contener, sino que va a soltar un poco y se va a pagar mayor cantidad. Aquí el punto en cuestión es que se modifica exclusivamente para que los consumidores paguen más de lo que pagan hasta el momento, ¿cierto? Con este médico que está vigente, y esta modificación del médico va a hacer pagar el doble. Inyección de recursos entonces que fue aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Como ya les decía, durante la próxima semana, el lunes debería ser revisado en sala para también después tener su propio trámite en el Senado. De aprobarse, debería estar listo para hacer ley durante la primera semana de junio. Muchísimas gracias por toda la información, Giselle. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas las noticias, los tiempos televisivos también. Pausa y regresamos.